Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, a mi primer video. ¿Quién es realmente Rocío Quesada? Les voy a contar un poquito de mi historia a grandes rasgos. Después estaré subiendo videos más a detalle. Mi nombre es Rocío. Me voy a ir un poquito a mi infancia. Yo nací en México, justamente en el Estado de México, en un pueblo. Crecí con papá, con mamá. Tengo un hermano y una hermana. Tengo un hermano mayor que yo. Yo soy la del medio y tengo una hermana obviamente menor. En la actualidad ella tiene 22 años, yo tengo 31 años y mi hermano tiene 32 años. Pero en ese entonces, en mi infancia, solo éramos mi hermano y yo. Fuimos unos niños, siento yo que fuimos muy felices. Crecimos en un entorno pues que teníamos a papá, a mamá. Vivíamos nosotros en casa de mi abuelito, porque pues mi papá no tenía casa para llevar a mi mamá y a nosotros. Entonces estuvimos viviendo muchos años en casa de mi abuelito. En casa de mi abuelito pues también vivía una de mis tías, su hijo, su pareja, tenía otro tío, una tía y obviamente pues sus hijos. Éramos muchas personas las que vivíamos en casa de mi abuelito. En ese entonces mi papá trabajaba, siempre le gustó el volante. Fue chofer durante muchos años, desde sus 18 años hasta sus 50 años de edad. Le gustaba demasiado su trabajo. Me acuerdo que en mi infancia tuve un padre ausente, casi no estaba mucho tiempo con nosotros. Recuerdo mucho que solo lo veíamos los sábados. Y eso entre comillas lo veíamos porque él llegaba de noche cuando nosotros pues ya estábamos dormidos y al otro día se iba temprano. Él, él tenía un autobús de pasajeros, entonces él trabajaba en el autobús todos los días excepto los sábados que llegaba en la noche, pero pues se volvía a ir el domingo temprano. Crecí con un padre ausente. Mi mamá siempre estuvo pendiente de nosotros, estuvo presente en todo momento, pero nos faltó esa figura paterna. Él nos daba todo lo que necesitábamos. En ese entonces pues no lo entendía, pero pues ahora ya con uso de razón entiendo que pues tenía que trabajar para darnos vestido y alimento, sustento. Me acuerdo que mi infancia fue una infancia bonita. Jugábamos con mis primos, mi hermano, me acuerdo mucho que teníamos unos columpios y una resbaladilla y jugábamos todos los días jugábamos ahí. Recuerdo también que siempre los sábados pasaba un señor ya mayor en su bicicleta con una cajita de madera y llevaba dulces, siempre pasaba a vendernos dulces. Tuve una infancia bonita. Después empezamos a ir a la escuela, cursamos 4 años de kinder, cursé 4 años de kinder, 6 años de primaria. En la primaria fui una niña con buenas calificaciones. En la secundaria, posteriormente pasé a la secundaria, y en la secundaria me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Empecé a darme cuenta que que las cosas costaban, que uno necesitaba trabajar por ello, y quise trabajar. Entré a trabajar con una de mis tías, bueno, con 2 de mis tías. Una tenía un puesto de antojitos mexicanos y la otra tía de jugos, tortas, sándwiches. Estuve trabajando ahí con ellas, pero escondidas de mi papá, porque pues mi papá
nunca nos dejaba trabajar. Siempre nos decía que pues lo que quisiéramos que se lo pidiéramos a él y que no era necesario trabajar. Pero yo no estaba conforme con eso. Entonces yo a escondidas trabajé con mis tías y pues me pagaban, y con eso pues ya yo compraba lo que a mí me gustaba. Cuando yo entré a la secundaria, pues me empezaron a llamar la atención los niños, y cursé 3 años de la secundaria y posteriormente pasé a la prepa. Pero cuando estaba yo en tercer año de secundaria, ya para cursar la prepa, ya estaba en la prepa, sí, ya estaba en la prepa, y pues me empezó a hablar un chico, era más grande que yo. En ese entonces él tenía 19 y yo tenía 16 años de edad, 16 años de edad. Me acuerdo mucho que ese chavo, yo ya lo conocía desde antes, era el hermano, o es el hermano de una de mis amigas de la primaria. Yo a él lo conocí ahí, me llamaba mucho la atención, pero pues no le decía nada. Nunca le dije nada, solo era como que me gustaba y hasta ahí quedó. Después cuando entré a la preparatoria, pues me empezaron a llamar la atención más los niños, me empezaban a hablar. Yo nunca había tenido novio, nunca había tenido novio. Recuerdo que tuve dos noviecillos, bueno, si se les puede decir novios, eh, buenas personas, excelentes personas, aprendí mucho de ellos en la preparatoria, pero fueron semanas que estuve con ellos. Posteriormente me hice novia del hermano de mi amiga, del que les estaba contando. Me empezó a hablar, y cada que yo iba a casa de mi abuelito, pues me hablaba, me empezó a mandar mensajes, empezamos a platicar, empezamos a salir. Yo en ese entonces tenía 16 años de edad, y pues empezamos a salir, nos hicimos novios, estuvimos mucho tiempo, al principio estuvimos de novios, pero a escondidas, porque pues mi papá no me dejaba tener novio. Según él, hasta que yo terminara mi carrera podía tener novio. Entonces estuve saliendo a escondidas con él, hasta que pues un día mi mamá igual no sabía nada, igual nos cachó y pues nos dijo que hiciéramos las cosas bien, que habláramos con mi papá. Hablamos con mi papá, pero ya después de muchos años que anduve con él. Yo anduve con él desde los 16 años, para no hacerles el cuento largo. Me casé con él, me casé con él a los 24 años de edad, y pues nos separamos cuando yo cumplí 28 años de edad. Cuando cumplí 28 años de edad me separé de él. Solo estuvimos 4 años casados. Eso es como a grandes rasgos. Después les subiré otro video contándoles pues sí, de ese proceso que fue el casarme y el separarme. Entonces, volviendo a esto, cursé la preparatoria, salí de la preparatoria y me llamaba mucho la atención los aviones. Recuerdo mucho que cuando estaba trabajando en el puesto de una de mis tías de jugos, siempre veía una sobrecargo. Me contaba toda su experiencia, todo lo que hacía, que viajaba mucho, que se quedaba en muchos hoteles, que conocía muchos lugares,
Y me empezó a llamar la atención eso, me empezó a llamar la atención y le pregunté cómo podía yo hacer para poder entrar a trabajar de sobrecargo. Entonces me fue guiando, me dijo dónde estudiara, que es una carrera técnica, es súper, bueno, ni siquiera le llamo como carrera porque es súper rápido. Lo que sí yo tenía, lo que sí sabía que no quería era ir a la universidad, como todo el mundo te dice de que hagas cursos kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, saques tu título y después del título, ¿qué? Pues ya empieza a trabajar. Es como una fábrica de empleados, o sea, la escuela es una fábrica de empleados, terminas y ¿qué es lo que sigue? Pues trabajar, un empleo, te pagan por ello, trabajas, sacas una casa, la pagas, sigues trabajando, te pensionas y te mueres. Es básicamente lo que tienes que hacer. Entonces yo algo dentro de mí, pues no quería cursar la universidad, no era como lo que yo quería, ¿saben? Entonces, pues la sobrecargo me guió, me dijo qué fue lo que hiciera. Estuve estudiando la carrera técnica. Cuando salí de la preparatoria, hice un curso de inglés porque lo necesitaba. Te hacen prácticas o exámenes de inglés, tanto oral como escrito, para poder trabajar en una aerolínea. Entonces terminé la preparatoria y me metí al curso. Mis papás me pagaron el curso de inglés y posteriormente entré a una escuela de aviación, y en esa escuela de aviación pues estuve trabajando, estuve haciendo el curso. Recuerdo que el curso duró, si no me equivoco, unos 2 meses, y en 2 meses te entregaban tu licencia, y en cuanto te entregaban tu licencia pues ya podías meter papeles para cualquier aerolínea y trabajar. Recuerdo que cuando yo salí de la escuela me gustaba mucho una aerolínea, apliqué, no quedé, fui como 3 veces, me dijeron que no, fui una cuarta vez, me volvieron a decir que no, me dio para abajo, sí, me frustré demasiado e intenté en otra aerolínea, y en esta aerolínea pues me dijeron que sí, me dieron la oportunidad y es actualmente en la que estoy laborando a la fecha. Ese es un poquito a grandes rasgos mi historia. También quiero contarles, regresándome un poquito atrás, sobre mi matrimonio. Yo a mi expareja, como les comenté, lo conocí a los 16 años de edad. Estuvimos de novios 8 años de novios. Y pues el siguiente paso que era pues casarnos. Entonces nos casamos a los 24 años. Bueno, yo en ese entonces tenía 24. Él tenía 27 años. Me lleva 3 años de edad. Fue difícil al principio porque nos vinimos a vivir con mis papás, a casa de mis papás, y en ese entonces pues yo no tenía como el nivel de conciencia que tengo a la fecha. No le daba el lugar que le correspondía, siempre ponía a mi familia por encima de él. Él me decía, pero yo en mi ego, o sea, no le hacía caso. Lo tildaba a veces de loco. Siempre quería hacer yo mi voluntad. Estaba como en esa energía masculina de
aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Si quieres y si no, pues la puerta está muy ancha. Entonces, como les comento, no tenía ese nivel de conciencia que tengo ahorita mismo. Ese fue un parteaguas para hacer un cambio radical en mi vida hasta la fecha. Siento que si él no me hubiera dejado, porque él fue el que tomó la decisión, yo no hubiera sido capaz de dejarlo. Recuerdo mucho que teníamos muchos problemas bueno, más que nada discusiones porque mi mamá se entrometía mucho en nuestra relación, problemas por dinero, problemas por cualquier cosa, por sus amigos. Cuando yo lo conocí, él era un chavo con vicios, más que nada el vicio del alcohol. Él me contaba que tuvo una infancia muy dura y que siempre desde chiquito, pues como para escapar de esa realidad, tomaba. Entonces yo cuando lo conocí a él, yo lo conocí que tomaba, después nos casamos y siguió así tomando. No es que tomara todos los días, pero sí los fines de semana sí era seguro que tomara. Entonces había un punto en el que pues que ya me molestaba el que saliera con sus amigos. Al principio no me molestaba, de hecho yo le decía que si quería pues que saliera con sus amigos, por una parte porque pues yo dentro de mí me sentía culpable porque con el trabajo que tengo pues casi no lo veía yo a él. Entonces pues una manera para mí de que saliera, de que disfrutara, de que hiciera en pocas palabras lo que quisiera mientras yo no estaba. Entonces hubo un punto en que mi mamá, como les comentaba, mi mamá me decía, oye, salió mi pareja, salió con sus amigos, salió a tomar, y cómo es posible que no le digas nada, la casa no es un hotel. Entonces igual esas fueron unas de las causas por las que no duró nuestro matrimonio. Me acuerdo mucho que a la edad de 21 años yo entré a trabajar a una aerolínea, pero esa aerolínea me dio base Tijuana, me dio otra base en otro estado. En ese entonces pues yo todavía no me casaba con mi ex esposo, todavía estábamos de novio, pero pues el noviazgo fue a distancia, estuvimos así muchos años así. Yo viviendo allá, él viviendo acá. Entonces fue una etapa difícil de mi vida, porque yo era una chava súper apegada a su mamá, no era autosuficiente, necesitaba de ella, no para todo, fue muy protectora mi mamá con nosotros desde muy chicos. Desde muy chicos fue muy sobreprotectora. Ahorita hasta la fecha todavía lo sigue siendo, pero ya le pongo yo como límites. Ese igual fue un parteaguas
el que yo me fuera a vivir a otro estado, porque me hizo valorar más las cosas, me hizo ser autosuficiente. Recuerdo yo que pues que llegué a una ciudad desconocida, no conocía a nadie, tenía que llegar a buscar un lugar donde vivir. Fue una etapa difícil de mi vida, pero me gustó mucho porque, como les comento, me hizo valorar más las cosas, el ser autosuficiente. Entonces, estuve allá 3 años y medio en Tijuana, estuve trabajando allá en Tijuana. Posteriormente pedí mi cambio a México, pero para esto antes, cuando yo estaba en Tijuana, pues ya teníamos planes, mi expareja y yo, pues de casarnos. Ya estábamos en los preparativos pues de la boda. Ya prácticamente yo llegué a casarme. O sea, toda mi boda la planeó mi familia, mi mamá, mis tías, mis primos. Yo llegué y me casé. Eso fue a los 24 años que yo me casé. Yo tenía que regresar a Tijuana porque todavía no tenía mi cambio en ese entonces. Entonces él se fue, cuando nos casamos, se fue unos días conmigo allá a Tijuana porque yo tenía que regresar al trabajo. Se fue unos días conmigo y posteriormente se regresó pues a casa de mis papás. Él estuvo aquí unos meses solo y posteriormente me dieron mi cambio a base México. Cuando me dieron mi cambio a base México, yo era la mujer más feliz porque pues ya iba a estar con mi familia, ya iba a estar con mi expareja en ese entonces. Fue otro cambio que tuve en mi vida porque pues fue difícil al principio porque pues teníamos que convivir el uno con el otro. Había ciertas cosas que no me gustaban de él, otras cosas que a él no le gustaban de mí. El problema que les digo de pues que mi familia se entrometía mucho en nuestra relación. El problema de pues de la guerra de poderes de él, de mí. Otra de las cosas es que le gustaba también mucho tomar. Entonces estuvimos así otros 4 años, pero esos 4 años yo creo que 2 estuvimos bien y los otros 2 como de estira, afloja, no le gustaban ciertas cosas de mí, a mí no me gustaban ciertas cosas de él. Recuerdo que pues que ella no le gustaba mucho como ir por mí al trabajo, ya iba de malas a mi trabajo por mí. Ya había muchos problemas, dormíamos peleados. Fue una época difícil hasta que él optó o hasta que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Me acuerdo que él me dijo, oye, Chio, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. La mejor opción va a ser separarnos. Recuerdo que cuando me dijo eso, no sabía qué contestarle, no sabía cómo reaccionar. Me quedé paralizada, no sabía qué decirle. Él me decía que se sentía
pues prácticamente como encerrado, atrapado, que se ponía, que a veces temblaba de las, sí, de las situaciones que estaban pasando en nuestro matrimonio, que ya no se sentía a gusto, en pocas palabras, que ya no se sentía a gusto. Entonces recuerdo mucho yo que le decía que pues que lo intentáramos, que tratáramos de solucionar las cosas. Fuimos al psicólogo, fuimos a hablar con uno de, bueno, con una pareja de tíos míos que fueron nuestros padrinos de velación. Hablamos con ellos, él estaba necio de que esto ya no tenía solución, pero yo al principio era más como de que no quería estar sola, de que tenía miedo a la soledad, de que cómo nos íbamos a dejar, de que pues nos habíamos casados, de que qué iba a decir la gente. Vean esto, o sea, de qué iba a decir la gente, si pues de la gente puede decir lo que quiera. Ya no me interesa lo que diga la gente, pero en ese entonces pues tenía el miedo al que dirán, porque pues estábamos o vivíamos todavía en un pueblo que dicen que pueblo chico, chisme grande, de que te iban a señalar, de que cómo te ibas a divorciar, de que qué nos había pasado, de que estábamos bien. Fue una época difícil para los dos. Para los dos siento que fue difícil. Pero cuando pasó eso, cuando nos separamos, recuerdo que pues que el día que hablamos, quiso hablar con mis papás. Mis papás hablaron pues con nosotros y pues nos preguntaron qué estaba pasando, cuál era la situación. Y mi papá no entendía el por qué nos íbamos a separar, el que estábamos, bueno, que ellos nos veían bien, que qué es lo que estaba pasando. Y simplemente él les dijo que, pues sí, pues que ya que ya habíamos tomado la decisión y que ya no había vuelta atrás. Pero mi papá estaba necio en que le diera una explicación e incluso le dijo que, pues que sí había habido como un error de mi parte, una infidelidad, pero nunca, en el matrimonio nunca se dio eso, nunca se dio ni de su parte ni de mi parte. Entonces él simplemente le dijo, pues porque ya no la quiero, porque ya no la amo. Entonces mi papá se quedó como con más tranquilo cuando le dijo eso. Esa noche él salió, recuerdo que salió y ya no regresó, ya no regresó. Pero poco tiempo después supe por mi mamá que sí había regresado esa noche, pero que pues mi mamá ya no lo dejó pasar porque estaba yo ya dormida y tenía que trabajar al día siguiente. Entonces que pues no me, no me quería despertar. Cuando él regresa esa noche, él pues venía con sus amigos y venía a sacar sus cosas, a llevarse sus cosas. Él ya no quería estar aquí, él ya no quería estar a mi lado. Entonces, pues yo me fui a trabajar al día siguiente, pues con todo y lo que había pasado. Mi mente estaba en otro lado. Yo me fui a trabajar, pero mi cuerpo estaba en el trabajo, pero mi mente estaba en otro lado.
Recuerdo que hice un vuelo, regresé a la casa y sus cosas ya no estaban. Ya se había ido de aquí de la casa, no me dio ninguna explicación, se fue, agarró sus cosas y no supe nada de él hasta después de como de 3, 4 meses, como de, sí, 4 meses después, 4 meses después ya que platicamos. Pero cuando él se fue, yo me acuerdo que fue una época en que empecé a tomar, empecé a salir, empecé a hacer cosas de las que no me siento orgullosa, empecé a salir con alguien, empecé pues sí, a frecuentar a esa persona, yo aún estando casada, ya separada, pero aún así todavía seguía estando casada. Como les digo, ya habían pasado 3, 4 meses de eso y yo salí con alguien, estuve saliendo con alguien, como les dije, estuve saliendo de fiesta, tomaba mucho, me dediqué mucho al vicio pues de estar tomando. Salía mucho con un familiar y cada que ese familiar llegaba, porque él tampoco vivía aquí, era de salir siempre con él, de tomar, 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 llegar en la madrugada. Fue una época muy, muy oscura en mi vida, de la que no me siento orgullosa. Y pasó el tiempo y después me mandó mensaje mi expareja, pues para que platicáramos, porque se había quedado como inconcluso ese tema. Me acuerdo que salimos y platicamos, fuimos a comer y platicamos, y yo cuando él me dijo que pues que cómo estaba, que cómo me había ido este tiempo, el por qué se fue sin darme una explicación. Platicamos y me acuerdo que él me preguntó que si quería regresar con él, y yo le dije que no. Yo le dije que no, que no quería, sí, que no quería regresar con él. Y pues me platicó de que cómo se sentía él, que también tuvo, pues sí fue difícil para él esa época. Se tiró al vicio también, tomó mucho. Y eso es a grandes rasgos. Le dije que no quería regresar con él, pero era una chica súper indecisa, no sabía lo que quería. Después le dije que sí, y después otra vez le decía que no, y estaba entre sí, en no. Entonces lo estaba, como que lo ilusionaba, y después ya no, pero era como mi miedo a estar sola, mi miedo a la soledad, mi miedo a autodescubrirme, mi miedo a no poder salir adelante sin él. Y después en noviembre de este año, del año pasado, perdón, del 2024, conocí a Yados en un video. Yados
literalmente me sacó del hoyo donde yo estaba. Me acuerdo que con su video cambió totalmente mi vida, cambió totalmente mi mentalidad, cambió totalmente mi entorno, dio un giro de 360 a mi vida. Empecé a escuchar todo lo que él decía, empecé a aplicar los hábitos, su rutina inquebrantable que él tiene. Lo empecé a seguir y hasta la fecha todavía lo sigo escuchando. Lo sigo escuchando porque es una persona a la que yo quiero llegar en algún punto de mi vida. Después estaré sacando otro video resumiendo más o dando más información o más información detallada sobre mi matrimonio, cuáles fueron las causas, como ya les comenté en este video, algunas de las causas. Pero todavía me faltan más cosas que pronto sacaré en otro video. Y actualmente soy otra persona, como les digo, gracias a Yados, una persona de la que me siento orgullosa, una persona que admiro, una persona que respeto y una persona que en su momento tuvo muchos errores, como todos, pero el acercarme a Yados me llevó a conocer a Jesús y Jesús me llevó a conocer a Dios. Y ese es un poquito de mi historia a grandes rasgos. Después sacaré otros videos contando más a detalle, más que nada la situación que viví acerca de mi matrimonio y de mi separación.